Muchas personas viven en conflicto interior sin comprender el verdadero origen de ese sufrimiento. Sienten fe, pero también confusión. Buscan a Dios, pero permanecen inestables por dentro. La Escritura revela que esa tensión no nace de la ausencia de espiritualidad, sino de la incapacidad de discernir lo que sucede en el interior del ser humano. En este video vamos a comprender, a la luz de la Biblia, la diferencia entre alma y espíritu, por qué esta distinción es esencial para la madurez de la fe y cómo Dios revela esta verdad para restaurar el orden interior. Cuando esta verdad es comprendida, la vida espiritual deja de ser gobernada por las emociones y pasa a ser conducida por la revelación que procede de Dios. Si este contenido tiene sentido para ti, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas bíblicas claras y profundas. Deja tu like. Esto nos ayuda a difundir esta palabra y a alcanzar a más personas. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué fue lo que más te habló en esta reflexión. Y si conoces a alguien que vive en conflicto interior y necesita esta comprensión, comparte este video. Que Dios use este contenido para alinear tu corazón, fortalecer tu espíritu y conducir tu vida según la verdad que transforma. La Escritura revela que muchos de los conflictos más profundos del ser humano no nacen de las circunstancias externas, sino de un desorden interno que rara vez logra identificar. Las personas pueden creer en Dios, conocer principios espirituales y aún así vivir en confusión, ansiedad e inestabilidad interior, porque no disciernen lo que sucede dentro de sí mismas. Desde el principio, la revelación bíblica presenta al hombre como una existencia compuesta, formada por cuerpo, alma y espíritu, cada dimensión con una función propia delante de Dios. Ignorar esta estructura no es solo una falla de comprensión, sino la raíz de muchos equívocos espirituales. Cuando alma y espíritu se confunden, las emociones pasan a ser tratadas como fe, las reacciones se interpretan como dirección divina y las crisis emocionales asumen un peso espiritual que no les corresponde. La Biblia no trata esta distinción como un detalle secundario, sino como un punto esencial para la madurez espiritual. En el contexto bíblico, el alma se presenta como el centro de la vida emocional y racional, donde habitan pensamientos, deseos, miedos y decisiones influenciadas por las circunstancias. El espíritu, en cambio, es revelado como la dimensión que procede directamente del soplo de Dios, creada para la comunión, para la percepción espiritual y para el alineamiento con la voluntad del Creador. El problema surge cuando el alma asume el gobierno de la vida interior sin la orientación del espíritu. En ese estado, el ser humano reacciona a lo que siente, no a lo que Dios revela. Por eso, la Escritura afirma que solo la palabra de Dios es capaz de penetrar profundamente en el interior humano, discerniendo y separando aquello que parece inseparable. Dios no hace esta distinción para fragmentar al hombre, sino para restaurar el orden interno, permitiendo que el espíritu, fortalecido por la verdad, conduzca al alma con equilibrio, claridad y fe. Esta distinción interna se vuelve aún más necesaria cuando se observa que el alma, aunque legítima y creada por Dios, no fue diseñada para gobernar la vida espiritual. El alma reacciona, interpreta y siente la realidad a partir de lo que percibe en el tiempo y en el espacio. Por eso, oscila conforme cambian las circunstancias. El espíritu, por su parte, fue creado para recibir dirección, vida y sentido directamente de Dios. Cuando la Escritura afirma que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, está señalando esta dimensión espiritual que sostiene al ser humano más allá de las necesidades emocionales y físicas. Dios revela que una vida conducida solo por el alma se vuelve vulnerable a la inestabilidad, mientras que una vida gobernada por el espíritu encuentra firmeza incluso en medio de la adversidad. Esta verdad redefine la manera en que se comprenden el sufrimiento, la fe y la obediencia. A lo largo de la revelación bíblica, Dios demuestra que no ignora las emociones humanas, pero tampoco permite que ellas definan la verdad espiritual. Los salmos expresan angustia, miedo y perplejidad, pero siempre conducen al alma de regreso a la confianza en Dios. Este movimiento revela un principio espiritual. El alma
puede sentir, cuestionar y sufrir, pero el espíritu necesita permanecer alineado con aquello que Dios ya reveló. Cuando este orden se rompe, el ser humano pasa a interpretar el silencio de Dios como abandono y el dolor como ausencia divina. La Escritura corrige esta lectura al mostrar que la fidelidad de Dios no se mide por el estado emocional del hombre, sino por la constancia de su carácter. Así, Dios enseña que la madurez espiritual no es ausencia de sentimientos, sino la capacidad de no ser gobernado por ellos. Esta comprensión se profundiza cuando la Escritura revela que el discernimiento entre alma y espíritu no es producido por el esfuerzo humano, sino por la acción de la palabra de Dios. El autor bíblico afirma que la palabra penetra hasta el punto de dividir aquello que para el ser humano parece indivisible. Esto indica que muchos conflictos internos persisten no por falta de fe, sino por falta de revelación. Sin esta intervención divina, el individuo permanece atrapado en lecturas superficiales de sí mismo, tratando reacciones emocionales como verdades espirituales absolutas. Dios, sin embargo, revela que conocer el propio interior a la luz de la palabra es parte esencial del proceso de transformación. La fe madura comienza cuando el ser humano permite que Dios revele no solo lo que siente, sino lo que de hecho gobierna sus decisiones. Este discernimiento no expone para humillar, sino para alinear la vida con la verdad. En este punto, la revelación bíblica muestra que la transformación espiritual no ocurre cuando el alma es silenciada, sino cuando es sometida a la dirección correcta. El alma necesita ser cuidada, instruida y restaurada, pero no puede ocupar el lugar que pertenece al espíritu. Cuando las emociones asumen el mando, la fe se vuelve inestable y dependiente de las circunstancias. Cuando el espíritu, fortalecido por la verdad de Dios, conduce la vida interior, el alma encuentra descanso y equilibrio. Por eso la Escritura asocia la renovación espiritual con la renovación de la mente y no con la negación de la realidad emocional. Dios revela que la verdadera paz no nace de la ausencia de conflictos internos, sino del orden correcto entre lo que el hombre siente y lo que Dios declara. Este orden redefine la experiencia espiritual y establece un nuevo fundamento para la vida de fe. Esta verdad se vuelve aún más clara cuando la Escritura presenta la experiencia humana del sufrimiento bajo una nueva perspectiva. Muchos dolores internos se intensifican porque el alma interpreta la realidad sin la mediación del espíritu. Cuando sentimientos de miedo, pérdida o frustración no son discernidos correctamente, pasan a definir decisiones, percepciones e incluso la imagen que el individuo construye de Dios. La revelación bíblica corrige este desvío al mostrar que el alma necesita ser instruida por la verdad y no por la inestabilidad emocional. Dios no reprueba el dolor sentido por el alma, pero revela que no debe ser la voz y final. El espíritu, fortalecido por la revelación, permite que el ser humano atraviese el dolor sin perder el sentido, la esperanza y la confianza en la soberanía divina. Así, la fe deja de ser una reacción emocional y se convierte en una convicción arraigada en la verdad. Es en este contexto que la vida de Jesús ofrece un ejemplo decisivo para la comprensión de esta distinción. La Escritura no oculta que él experimentó profunda tristeza en el alma, angustia ante el sufrimiento inminente y un peso emocional real. Sin embargo, aún con el alma abatida, su espíritu permaneció plenamente sometido a la voluntad del Padre. Esta realidad revela que la madurez espiritual no es ausencia de conflicto interno, sino fidelidad a la dirección divina a pesar de él. Jesús no negó lo que sentía, ni permitió que sus sentimientos gobernaran sus decisiones. Al actuar así, él reveló que la obediencia espiritual no nace de la negación del dolor, sino de la confianza en el carácter de Dios. Esta distinción redefine el entendimiento de la fe, mostrando que sentir fragilidad no es falta de espiritualidad, pero permitir que la fragilidad gobierne es perder el alineamiento espiritual. La revelación de este principio en la vida de Jesús no se presenta como un ideal inalcanzable, sino como un modelo de orden espiritual restaurado. La Escritura muestra que el espíritu humano, cuando es fortalecido por la comunión con Dios, es capaz de sostener al alma incluso en los momentos de mayor presión. Esto
Esto no elimina el sufrimiento, pero impide que se vuelva desorientador. Dios revela, así, que la verdadera fuerza espiritual no consiste en controlar las emociones, sino en permitir que la verdad gobierne por encima de ellas. Cuando el espíritu está alineado con Dios, el alma encuentra límites seguros para expresar sus dolores sin perderse en ellos. Este equilibrio se presenta como parte esencial de la vida espiritual madura, donde fe y emoción coexisten, pero no compiten por el gobierno interior. Esta comprensión trae implicaciones profundas para la forma en que el ser humano lidia con la culpa, el fracaso y la debilidad. Muchas personas permanecen atrapadas en ciclos de acusación interna porque interpretan sentimientos de inadecuación como señales de rechazo divino. La Escritura, sin embargo, revela que Dios no se relaciona con el hombre a partir de las fluctuaciones del alma, sino de la obra que Él mismo realiza en el espíritu. Cuando esta verdad es ignorada, la fe se vuelve frágil y condicionada al estado emocional. Cuando es comprendida, el individuo comienza a descansar en la fidelidad de Dios, incluso cuando el alma está cansada. Dios revela que la seguridad espiritual no nace de la autoconfianza emocional, sino de la confianza en lo que Él ya declaró y realizó. Esta verdad libera al ser humano de una espiritualidad inestable y lo conduce a una relación más firme y consciente con el Creador. La Escritura también revela que la incapacidad de discernir entre alma y espíritu afecta directamente la forma en que el ser humano ora, decide y se relaciona con Dios. Cuando el alma domina, la oración se convierte en un intento de aliviar emociones y no en un espacio de alineamiento con la voluntad divina. En este estado, el individuo busca respuestas inmediatas para sentimientos internos y no transformación profunda. Dios, sin embargo, revela que la oración verdadera nace del espíritu y por eso muchas veces confronta al alma en lugar de solo consolarla. Esta confrontación no es rechazo, sino cuidado. Al conducir al ser humano a orar desde el espíritu, Dios le enseña a confiar incluso cuando el alma no encuentra alivio inmediato. Así, la vida espiritual deja de ser reactiva y pasa a ser formada por la sumisión consciente a la verdad revelada. Este orden interno también redefine la comprensión de la libertad espiritual. Muchos asocian la libertad con la capacidad de expresar todo lo que sienten, sin discernimiento ni límite. La Escritura, sin embargo, revela que la verdadera libertad no es ser gobernado por el alma, sino ser conducido por el Espíritu en obediencia a Dios. Cuando el Espíritu asume su lugar, el alma no es reprimida, sino liberada de cargas que no fue creada para llevar. Dios revela que los sentimientos desordenados no son señal de autenticidad espiritual, sino de una estructura interna fragilizada. Al restaurar este orden, el Espíritu de Dios conduce al ser humano a una libertad que no depende del estado emocional, sino de la verdad que sostiene la vida interior. Esta libertad genera estabilidad, claridad y una fe que no se deshace ante las oscilaciones del alma. La revelación bíblica también muestra que la madurez espiritual no ocurre de forma automática con el paso del tiempo, sino mediante el aprendizaje continuo de este discernimiento interno. Muchos permanecen espiritualmente inmaduros no por falta de conocimiento externo, sino por no permitir que la verdad de Dios organice su interior. Cuando el alma continúa en control, las decisiones espirituales se toman con base en el miedo, la necesidad de aprobación o la búsqueda de alivio inmediato. Dios revela que este patrón necesita ser confrontado, pues impide el crecimiento y compromete la claridad espiritual. La madurez surge cuando el espíritu, fortalecido por la verdad, aprende a conducir al alma incluso en contextos adversos. Este proceso exige disposición para ser instruido por Dios y para abandonar lecturas superficiales de la propia vida interior. En este sentido, la Escritura revela que el cuidado del alma no es contrario a la fe, sino parte de la responsabilidad espiritual del ser humano. Ignorar heridas emocionales, conflictos internos y patrones de pensamiento desordenados no es señal de espiritualidad elevada, sino de negligencia. Dios no separa la vida espiritual de la realidad emocional, pero establece una jerarquía clara entre ellas. El espíritu, iluminado por la verdad, orienta el proceso de restauración del alma. Cuando este orden es respetado, el ser humano comienza
comienza a experimentar coherencia entre lo que cree y lo que vive. La fe deja de ser un concepto abstracto y pasa a manifestarse en elecciones conscientes, relaciones más saludables y una percepción más clara de la presencia y de la acción de Dios en la vida cotidiana. La Escritura enseña que este alineamiento entre espíritu y alma produce frutos visibles en la manera en que el ser humano enfrenta el tiempo, la espera y las frustraciones. Cuando el alma gobierna, la impaciencia se vuelve dominante y la demora se interpreta como negación divina. Cuando el espíritu está fortalecido, la espera comienza a ser comprendida como parte del obrar de Dios en la formación interior. Dios revela que el tiempo no es un obstáculo para su voluntad, sino un instrumento de maduración espiritual. Esta comprensión protege al ser humano de decisiones precipitadas motivadas por la ansiedad del alma. El espíritu enseña a confiar en lo que Dios está haciendo, incluso cuando el alma aún no lo comprende plenamente. Así, la fe se vuelve perseverante y arraigada en la soberanía divina, y no rehén de las circunstancias inmediatas. Este principio también transforma la forma en que el ser humano lidia con la identidad y el propósito. Cuando el alma define quién es la persona, la identidad se vuelve inestable, dependiente del desempeño, de la aceptación y del reconocimiento externo. La Escritura revela, sin embargo, que la verdadera identidad se establece en el espíritu, a partir de lo que Dios declara sobre el ser humano. Esta identidad no oscila según emociones o resultados, porque está fundamentada en la relación con el Creador. Cuando el espíritu gobierna, el alma encuentra seguridad para existir sin necesidad de probar su valor constantemente. Dios revela que vivir desde esta identidad espiritual libera al individuo de la comparación, de la culpa excesiva y del miedo a fracasar. Esta liberación conduce a una vida más íntegra, orientada por propósito y alineada con la verdad eterna. La revelación de este orden interno también esclarece por qué muchas prácticas religiosas, aunque bien intencionadas, no producen transformación duradera. Cuando se realizan desde el alma, se convierten en intentos de control emocional o de compensación espiritual. La Escritura revela que la transformación verdadera no nace del esfuerzo externo, sino de la acción de Dios en el espíritu, que luego alcanza al alma y redefine los comportamientos. Dios no busca solo ajustes visibles, sino una reorganización profunda del interior humano. Cuando el espíritu es fortalecido por la gracia, la obediencia deja de ser una carga y pasa a ser una respuesta consciente a la verdad revelada. Este cambio evidencia que la vida espiritual madura no se sostiene en hábitos aislados, sino en una relación real y ordenada con Dios. En este punto, la Escritura conduce al lector a comprender que la armonía entre alma y espíritu no elimina la necesidad de vigilancia espiritual. Mientras el ser humano viva en el tiempo, el alma continuará reaccionando a las presiones, pérdidas e incertidumbres de la vida. Lo que cambia es la fuente del gobierno interior. Dios revela que la madurez espiritual se manifiesta en la capacidad de percibir rápidamente cuando el alma intenta asumir un lugar que no le corresponde. Este discernimiento no genera condenación, sino conciencia. Al reconocer este movimiento interno, el individuo aprende a regresar a la verdad y a someter emociones, pensamientos y decisiones a la dirección del espíritu. Así, la vida espiritual se convierte en un camino de alineamiento continuo, sostenido por la gracia y por la revelación constante de Dios. La Escritura, al conducir al ser humano a este discernimiento, revela que la paz verdadera no es un estado emocional constante, sino una posición espiritual firme delante de Dios. Cuando el espíritu gobierna, el alma encuentra reposo incluso en medio de las tensiones de la vida. Esta paz no niega el dolor, pero impide que defina el sentido de la existencia. Dios revela que la estabilidad espiritual nace de la sumisión a la verdad y de la confianza en su carácter, y no del intento de controlar lo que se siente. Al comprender este orden, el ser humano comienza a interpretar sus emociones a la luz de la revelación, y no al revés. La fe deja de ser frágil y reactiva, y se convierte en una convicción silenciosa, profunda y sustentadora, capaz de atravesar el tiempo sin corromperse. Así, la distinción entre
entre alma y espíritu no se presenta en las Escrituras como un concepto abstracto, sino como una clave para una vida transformada delante de Dios. Cuando el espíritu, fortalecido por la gracia y por la palabra, asume su lugar, el alma es restaurada y conducida con sabiduría. Esta verdad redefine la forma en que el ser humano ve a Dios, a sí mismo y su propia jornada de fe. No se trata de suprimir emociones ni de buscar experiencias externas, sino de vivir a partir de aquello que Dios reveló como eterno. Al comprender este orden, el lector es silenciosamente confrontado con la soberanía divina e invitado a una fe más madura, consciente y profunda. Esta revelación no solo informa, sino que transforma, conduciendo a una vida alineada con el propósito de Dios y arraigada en la verdad que permanece para siempre.